Ave María Purísima. Pues vamos a darle inicio a esta última reflexión de esta visita que he podido hacer a ustedes, y voy a hablarles de la Virgen María, guía y madre de los tiempos actuales. Para esto le pedimos ayuda al Espíritu Santo con su palabra. Voy a leerles de la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, desde el versículo 1. Carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los Filipenses, a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante, y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús. No puedo pensar de otra manera, pues los llevo a todos en mi corazón. Ya esté en la cárcel o tenga que defender y promover el Evangelio, todos están conmigo y participan de la misma gracia. Bien sabe Dios que la ternura de Cristo Jesús no me permite olvidarlos. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez. Quisiera que saquen provecho de cada cosa y cada circunstancia, para que lleguen puros e irreprochables al día de Cristo, habiendo hecho madurar, gracias a Cristo Jesús, el fruto de la santidad. Esto será para gloria de Dios y un honor para mí. Hermanos, quiero que sepan que con todo lo que me sucede, el Evangelio más bien ha progresado. Entre la gente del palacio y también fuera, mis cadenas han hecho circular el nombre de Cristo. Mi condición de preso ha animado a la mayoría de nuestros hermanos en el Señor, los cuales ahora se atreven a proclamar la palabra más abiertamente y sin miedo. Algunos, es cierto, lo hacen por envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Estos últimos se dan cuenta de que estoy aquí para defender el Evangelio y los inspira el amor. Palabra de Dios. Nosotros no tenemos ninguna duda como católicos de que la Virgen María es una persona muy importante en nuestra vida de fe, porque pues aprendemos a amarla y aprendemos a entenderla, aprendemos a acompañarla también, pero todos estos pasos que damos en esta relación con María, en un momento dado, debemos darlos adentro de la batalla, de la misión, más que adentro de la devoción y de la comunión de oración con María, lo cual es un principio, son cimientos de la relación con ella, es una forma de caminar con ella por medio de la oración. Es más, ella lo pide en muchas de sus apariciones. Siempre ha hablado de que nosotros debemos estar constantemente en oración, pero hay una invitación que el mismo Espíritu Santo nos demuestra en todo lo que hace en la iglesia, y es que el Espíritu Santo quiere que entremos en una conversión de corazón mucho más radical, algo más trascendental, porque no es fácil llegar a un cambio de corazón que transforme la persona completamente. Uno se atreve a hacer muchas cosas con relación a la fe,
y con relación a la Virgen. Pero lo último que uno hace, y que es lo más importante, y que ojalá todos lo hagamos lo más pronto que podamos, y no simplemente antes de sentir la muerte encima, y es una conversión radical del corazón, que quiere decir, cuando yo estoy 100% convencido de que mi reino no es de este mundo, de que yo voy a transformarme cuando muera y me voy a convertir en una persona que tiene vida eterna, que no voy a morir, sino que voy a recibir la gracia de la no corrupción, la incorruptibilidad, que es la promesa que el Señor nos da. Entonces, este desafío es un desafío que se ve con mucha claridad en un funeral. Cuando usted participa de un funeral, esperando que, para que sea más profundo y más intenso, que sea el funeral de alguien muy cercano a usted, que le duela mucho. En esos funerales, nosotros recibimos una gracia inmensa si los vivimos en la fe, con la profundidad de la fe. ¿Qué quiere decir? Yo me enfrento a una persona que ya se ha ido de mi lado, que no la vuelvo a ver por ahora, y que tengo que entrar en este nivel de fe donde yo estoy seguro que esa persona no la voy a perder de vista, que esa persona continúa viviendo y de que yo estoy unido a ella y que se ha transformado y que ha entrado en el nacimiento de la vida eterna, ha nacido al mundo espiritual. Y cuando esa certeza está en nuestro corazón, es cuando encontramos esta verdadera relación con la Virgen María. Porque des en cuenta quién es la Virgen María con relación a la vida futura. La Virgen María es alguien que entra en la vida eterna, por gracia de Dios mantiene su cuerpo físico como lo mantuvo Jesús, como lo ha mantenido aquellos que fueron llevados al cielo como Elías, Enoc, y parece que Moisés, porque aparece con Elías en la transfiguración y en la carta del apóstol San Judas. Él nos narra una batalla entre San Miguel Arcángel y el demonio peleándose en el cuerpo de Moisés. Entonces parece que como San Miguel gana y se lleva el cuerpo, parece ser que Moisés también está con cuerpo y alma en el cielo. Entonces, el encuentro con María como esa persona transfigurada que entra a la bóveda eterna del Señor, que nace al mundo espiritual en cuerpo y alma, es un encuentro con la promesa del Señor que nos espera con esa transformación. Entonces, María representa esa paz, esa esperanza, ese gozo del cristiano. Cuando el cristiano trasciende su vida natural, porque es muy normal, y esto no es un pecado, el que nosotros inicialmente vivamos una vida meramente religiosa. Creemos en lo que profesamos, practicamos lo que se nos enseña, vivimos las tradiciones y los pasos de nuestra doctrina, somos obedientes a los dogmas de la Iglesia, todo eso lo hacemos, pero estamos en el mundo dependiendo mucho del mundo. Todavía el mundo nos domina, todavía nuestras esperanzas, nuestros proyectos más importantes, nuestro enfoque más importante es el mundo. Y no porque sea un pecado, como lo dije, sino porque es un estado todavía inferior con relación al espíritu. Porque cuando nos elevamos más y cuando encontramos a la Virgen María ya en esa transformación de espíritu, entonces nosotros empezamos a mirar hacia la vida eterna, empezamos a mirar más allá. Porque si ustedes observan con cuidado,
los mensajes de la Virgen en todas las apariciones que la Iglesia nos ha certificado, nos damos cuenta que la invitación de la Virgen siempre es invitación de vida eterna. Ella nos está dando alarmas para que no nos dejemos engañar del maligno, no nos dejemos engañar de este mundo, para que no nos dejemos atrapar de los afanes de este mundo, de las preocupaciones de este mundo, y al mismo tiempo en su catequesis y su escuela mariana, ella nos enseña a ser fieles y buenos administradores de las cosas temporales. Pero siempre la enseñanza de María es a vivir todo esto con la conciencia plena de que somos peregrinos, de que estamos de paso. Cuando usted lee las cartas de San Pedro, que son tan solo 2, pero que son tan profundas que parece que fueran 20. En las cartas de San Pedro hace mucho hincapié, hace mucho énfasis en la temporalidad de este mundo, mucho. Incluso su cuerpo material lo llama tienda, una tienda donde está acampando temporalmente. Y todo lo presenta así, esa es la visión que nos da de este mundo. Y esto es importante recibirlo así, porque estamos hablando de apóstoles y de la Virgen María que nos dan a nosotros el estado más alto y más puro de lo que es la concepción del mundo espiritual, con relación a nuestro mundo material. Y así nos dan la oportunidad de aprovechar el tiempo que tenemos en este mundo para capitalizarlo con relación al mundo espiritual. Porque se puede vivir una vida católica religiosa en función de las prácticas y devociones para proteger nuestra vida temporal. Y se puede vivir en esa forma hasta el final de la vida, simplemente practicando su fe para proteger su vida temporal. Si usted examina sus oraciones, sus intenciones, sus preocupaciones, entonces de repente puede discernir si toda su religión, todo lo que usted practica en la iglesia está enfocado tan solo al tiempo que estamos viviendo en la tierra. Y por allá usted tiene fe y tiene esperanza de que existe el cielo, de que ojalá no llegue al purgatorio, de que todas esas cosas, ¿no? Las tiene, pero no son realmente el centro de su atención. La vida eterna, esos novísimos que llama la iglesia, que son muerte, juicio, infierno, purgatorio, cielo, sino que eso está en otro lado, eso está en otra dimensión, donde yo a veces miro, a veces contemplo, creo, pero no estoy viviendo en función a eso. Entonces, la Virgen María, como escuela de Jesús, como escuela espiritual, nos enseña a que nosotros desde ahora comencemos a prepararnos para poder espiritualizar nuestra vida. Ustedes saben que dentro de esta cultura nuestra, en esta civilización, es muy común que hay gente que diga, yo no soy religioso, pero yo soy espiritual. Entonces por eso no vienen a misa, no vienen a la iglesia, porque no son religiosos, pero son espirituales, porque entonces como que tienen una relación con Dios a su manera y también practican otras cosas, ¿no?, que son supuestamente espirituales. Pero hay que tener cuidado porque no estamos hablando en ese lenguaje ni en esos términos. Cuando hablamos de religión y de espiritualidad, no es de esa dimensión a la que yo me referí, sino que es acerca del crecimiento espiritual de la persona en el alma, que quiere decir, yo practico mi religión católica tal y como se me ha enseñado, vivo el orden de mi doctrina,
me alimento con los sacramentos y la oración y busco ser una mejor persona, cambiar mi corazón, caminar hacia el bien, buscar el bien, todo eso lo hago. Ahora, nos damos cuenta el ejemplo que Jesús da, porque el Evangelio es camino y verdad. Con el joven rico del Evangelio, ustedes saben que ese joven rico era bueno, era obediente, creía, obedecía los mandamientos, pero no fue capaz de hacer lo que Jesús le pidió y se fue triste. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es ser bueno, ser religioso, ser obediente, creer en las verdades reveladas, pero no atreverse a dejar el mundo, las cosas del mundo. Y no porque ese joven fuera mundano, no lo era, pero porque ese joven administraba los bienes que tenía, que eran muchos, porque era rico, los administraba para él los quería tener. Él tenía un amor por eso, tenía un afecto por esos bienes y no los quería perder. Por eso cuando Jesús vio que su gran defecto era sus bienes materiales y que eso le impediría su libertad espiritual, se los pidió. Porque él dijo que él hacía todas las cosas que Jesús le dijo que había que hacer para salvarse, pero lo que Jesús le pidió no lo pudo hacer. Entonces, precisamente, ese es el ejemplo de lo que es religión y espiritualidad. Eso sucede, por ejemplo, con una religiosa o un religioso o un sacerdote. Dejan todo. El mundo material, la familia, sus proyectos, todo lo dejan y se van a un convento o se van al sacerdocio. Pero lo último que tienen que entregar y lo más importante para ser libres es su amor propio. Sí, y usted encontrará que yo en mi vida misionera tengo la oportunidad de vivir la experiencia de muchos conventos de religiosas y religiosas a quienes el Señor me ha llevado a compartir con ellos ejercicios espirituales y he podido conocer muchos alrededor del mundo y es increíble las luchas que hay de tanto religioso consigo mismo, buscando cómo morir a sí mismos, porque la vida en comunidad es muy estrecha. Es una vida que estás viviendo con 20, 30 personas cuando hay vocaciones, ¿no? Porque hoy en día encontramos conventos de 7 monjas y decimos que están superpoblados, ¿no? Porque no hay vocaciones, pero hay algunos que sí. Y de todas maneras, las religiosas o religiosos se santifican con ellas mismas. Aprendiendo a perdonarse, a aceptarse en sus limitaciones humanas, que es mucho lo que pasa con el matrimonio. Entonces, esta purificación para poder morir a sí mismos es un llamado que de todas maneras está hecho para todos nosotros, porque así no seamos monja, ni monje, ni sacerdote, nosotros tenemos un mundo material que administrar y del cual desprendernos. Porque miren, ¿cuál es la forma de amar incondicionalmente? Que quiere decir amar con el amor de Dios. Cuando usted tiene su esposo, o sus hijos, o sus hermanos, o sus amigos que ama entrañablemente, la única forma de amarlos perfectamente es amarlos con el amor de Dios, que es amarlos sin condición, sin apegos, sin buscar manejarles sus vidas, sin buscar que esas personas actúen como yo quiero, sino que esas personas se las entrego a Dios, que sean libres en Él, y yo confío en Dios y hacia Dios me voy cuando me voy hacia ellos. Cuando me voy hacia mi hijo, hacia mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi amigo, me voy hacia de Dios a ellos. De Dios a ellos, no a ellos y después a Dios,
sino que yo tengo un amor que no tiene condición. Ese es el único amor que es libre. Es como la persona que aprende a dar sin condición, nunca es decepcionada, nunca se siente rechazada. Nadie la puede humillar, porque ¿a quién humillan? ¿Qué es lo que humillan de nosotros? Tan solo el amor propio, la vanidad, el orgullo. Eso es lo que pueden humillar en nosotros. Si yo no estoy lleno de mí mismo, si yo no estoy lleno de vanidad, si yo no estoy dominado por el orgullo, por la autosuficiencia, por todos estos defectos del amor propio, si no estoy dominado por eso, ¿quién me puede ofender? Nadie. ¿Y quién me puede decepcionar si todo lo que yo doy, lo doy sin condición? Dense cuenta que muchísimas de las razones por las cuales las personas se divorcian, y claro, hay grandes excepciones, porque hay matrimonios con problemas muy graves de violencia, drogadicción, vicios, que son otra cosa, pero cuando son conflictos meramente humanos, generalmente la pareja se queja el uno del otro, de que no hace esto, no hace aquello, es que no me ama bien, es que nunca esto, es que nunca aquello, y todo está relacionado a la forma en que no se dan las cosas. Y todo eso viene ¿de dónde? Del amor propio. Porque si usted no tuviese anotado todo lo que da, ¿cómo se va a acordar de lo que el otro no está dando? No se acordaría. Des en cuenta que cuando nosotros damos sin condición, ni nos acordamos de lo que dimos. Muchas veces alguien puede venir a decir, ay, cómo te agradecí cuando me regalaste tal cosa, cuando me diste tal cosa. Y si uno se lo dio sin condición, ni se acuerda. Dice uno, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, ni se acuerda, porque fue algo que se dio y no había ningún interés en ese amor. Y lo mismo sucede con el amor en sí. Ustedes saben que hay personas que creen que uno tiene que estar diciéndole a los otros que los ama, como padres a hijos o esposa a esposo, como ya le dijo hace un año, ya no hay necesidad de decirle más que lo ama. Yo te dije en tu cumpleaños que te amaba, ¿no? No, pero lo que nosotros debemos entender es que el amor es como el sol, es nuevo cada que sale, ¿sí? Es vida. Entonces nos amamos todo el tiempo y nos lo confirmamos y nos lo decimos. ¿Qué hacemos con un niño? Todo el tiempo le estamos confirmando amor. Y el niño quiere más de eso todo el tiempo, más amor, porque eso es lo que le está dando la fuerza. Pero todos nosotros somos esas flores que necesitamos de esa agua para poder mantenernos en flor, para poder mantenernos florecidos. Esa agua es importante. Entonces, la Virgen María, como madre de estos tiempos que vivimos, nos está enseñando lo más importante de todo, la identidad. Ustedes saben que nuestra Iglesia Católica tiene algo muy particular, que es su identidad en el mundo. En una oportunidad, cuando yo recién comencé mi vida misionera, tenía 2 años de misionero, esto hace 24 años. Estaba en Belfast, en Irlanda, y en esos días estaba muy cruda la batalla de esos protestantes de Orangemen contra los católicos, y casi en todas las familias donde yo iba había mártires. Ahí en el norte de Irlanda habían quemado vivos a alguien, otro por llevar un crucifijo lo habían asesinado, y bueno, cosas espantosas. Un día saliendo de una iglesia hubo un crimen espantoso después de un retiro que yo hice, y quedé muy mal, y me fui al Santísimo de otro pueblo a implorarle al Señor que me diera luz en mi corazón para yo entender un poco es semejante conflicto y semejante dolor. Y el Señor me decía que esa gente, esos cristianos separados, que odian tanto la iglesia y que la persiguen a veces a muerte, como en el caso de los Orangemen, de esos masones, son masones católicos, una contradicción, pero eso lo son. Entonces,
me mostró que esa gente iba a desaparecer, ¿sí? El protestantismo desaparecerá, se lo consumirá el materialismo, porque no tienen las raíces sacramentales para mantener el mundo que nos toca vivir, ¿sí? Los que son muy buenos se convierten al catolicismo, pero los demás desaparecen. Y miren que no pasaron 10 años después de eso, y ahí mismo en el norte de Irlanda comenzó a aparecer señales de paz entre ellos y todo, pero ¿saben cuáles fueron las mayores razones por las cuales ya no querían matar católicos? Por el materialismo, porque ya les importaba más el comercio que tenían con ellos que la religión. Ya no era eso, y además la masonería de esos grupos estaba enfocada en otras cosas, y por eso es triste que aparezca la paz por esas razones, ¿no? Pero lo que sí estaba comprobado es que esa gente empezó a desaparecerse. Esas iglesias, hoy en día, la mayoría las han vendido y son bares, son restaurantes, son apartamentos de homosexuales que les gusta coleccionar el arte religioso, son los más ávidos para comprar iglesias, y en eso se convirtieron. Iglesias de muchos años, la mayoría ya no existen, y las que existen habrán 3 o 4 personas en el culto, nadie va, se están desapareciendo, y los que hay, ustedes se dan cuenta que los anglicanos tienen la mujer más importante, el más importante es una mujer, un obispo mujer, ¿no? Y tienen homosexuales de sacerdotes, y aceptan todas estas ideologías del mundo, las aceptan, casan homosexuales y lesbianas, y bueno, o sea, se desaparecieron. Esa gente se acabó. Ya es cuestión de tiempo. Yo pienso que en 20 años esas iglesias no existen. Aparecerán de pronto todos esos teleevangelistas americanos que son más que todo como hipnotistas, ¿no? Que cogen las masas y las hipnotizan con pensamiento positivo y emociones y cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero mucha gente se afecta por eso y lo sigue. Pero en fin, lo que tenemos que entender es nuestra identidad que nos da la Virgen María. La Virgen María, en particular en estos tiempos, es la reina de nuestra identidad, porque esta civilización está particularmente enfocada en robarse la identidad. ¿Por qué existen las ideologías de género? Porque no hay identidad. Entonces, un joven nace hombre, pero la sociedad le dice, pero si quieres ser animal o si quieres ser niña o otra cosa, lo puedes ser. Mira, hay transespecies, hay transexuales, hay homosexuales, hay bisexuales, hay lesbianas, hay todo esto. Tú puedes escoger tu identidad, ¿no? Entonces ustedes se han dado cuenta que hay gente que se ha casado con un lago, se han casado con un árbol, se han casado con cosas así, se han casado consigo mismos, y cada día es peor, porque es una pérdida total de identidad. Pero este es el trabajo del demonio. ¿Qué trabajo más perfecto para robarse las almas que quitarle la identidad y entonces darle 100 opciones para que cambie de identidad cuando quiere? Hoy puede ser esto, mañana esto. Y aquí viene la Virgen María como reina de los tiempos que vivimos. Ella representa para nosotros algo muy sólido. Nos lleva a las raíces de caminar con la verdad y caminar con ella sin negociarla. Una verdad que no se negocia. Porque miren, es muy común en nuestra sociedad cristiana de hoy que por razones de respeto humano, de moda, de muchísimas otras razones sociales, los jóvenes no se casan en la iglesia, no creen en los sacramentos y sin embargo se consideran católicos, se consideran cristianos. Muchos incluso vienen a la iglesia, a misa, y viven en unión libre.
y muchas veces ni los padres los exhortan ya, porque como que lo viven tan natural así y en la sociedad es tan natural que decirles algo es un escándalo. A lo mejor pierdo la amistad con ellos si te los digo. Y todo esto se ha condicionado en esa forma por la cultura en que vivimos. Pero ¿qué es lo que hace falta en ese sentido? Lo que hace falta es mantenernos firmes en nuestra identidad. Nuestra identidad tiene que ser el farol, la lámpara que ilumina en medio de la oscuridad. Mi padre, mi madre o mi hermano siempre dice esto, la verdad. Y se acuerdan de eso. Que no lo hagan es otra cosa, porque cada uno escoge su camino y lo hace cuando Dios permitirá. Mi madre oró por mí toda su vida y murió un año antes de que el Señor me llamara. Sin embargo, yo sé que ella tenía esperanza y lo vio en un mejor lugar, pero no se trata de cuándo lo vamos a ver, los cambios de nuestros hijos, de las personas que queremos, pero lo importante es que la Virgen nos enseña, como madre de estos tiempos, que lo más importante y la misión más importante nuestra es nuestra identidad cristiana. Tenemos que proclamar la verdad. Yo le digo a la gente, miren, hoy se habla de algo que es quizás la industria más grande que hay en nuestra sociedad, las terapias. Ustedes saben que las terapias son una industria y todo es terapia, todo. Todos son procesos, todos son talleres, escuelas, pasos, todo está en un proceso. Pero miren lo que es el Evangelio. La única guía que tenemos nosotros como cristianos, que es nuestra verdadera identidad, es el Evangelio. Jesús dice, si este ojo te hace pecar, Él no dice, pobrecito, llévalo a terapia, ¿no? A ver si cambia. Dale una oportunidad a ese ojito. No seas duro con él. Eso no es lo que dice, ¿no es verdad? Él dice, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, ay, llévalo a rehabilitación, dale un tiempo, a ver si se endereza. Esa es la cultura nuestra, cristiana, y es de procesos. Psicólogos cristianos, psiquiatras cristianos, terapeutas de todos los niveles, hablan así, y a todo el mundo lo ponen en un taller, y en un proceso, y en pasos. Ya no me fumo 100 cigarrillos, me fumo 50, ahí voy, ya fornico un poco menos, ya robo un poco menos, ahí voy, ¿no? Y este es como el paso que se da en esta civilización. Pero para nosotros que somos llamados a mantener la verdad del Evangelio, nosotros no podemos intimidarnos pensando que el Evangelio es cruel, que cómo así que Jesús dice que se saque ese ojo, ¿no? Que es radical. No podemos pensar así, es que es la verdad. ¿Sí? O nosotros somos de Dios o somos del diablo, no hay ningún otro camino. A mí me toca creer en que yo obedezco a Dios o no lo obedezco, tan sencillo como eso. Y que usted entiende bien el mensaje de la Virgen y sobre todo para estos tiempos que tenemos esta cultura de la violencia, del libertinaje, de la inmoralidad, de la pérdida de todos los valores, de la idolatría tan espantosa, porque yo pienso que si los egipcios eran idólatras, pues nosotros creo que le estamos ganando, porque la cantidad de dioses falsos que tiene este mundo es increíble. Todos los días aparecen nuevos dioses. Y entonces, cuando miramos nuestra responsabilidad con relación a lo que la Virgen nos pide, porque la Virgen pide cosas muy sencillas, pero des en cuenta que por razones de cultura no es fácil ser sencillo, no es fácil ser pequeño, no es fácil ser humilde, no es fácil convertirse en alguien insignificante, porque esta cultura está enfocada en hacerte alguien importante, alguien famoso, distinguido. Todas las redes sociales hoy
están enfocadas en que todos podamos aparecer y todos podamos distinguirnos y todos podamos comunicarnos masivamente, porque es como una invitación a la grandeza, hacerlo todo grande. Y precisamente es el pecado original. Seréis como Dios. Es la promesa del demonio. Y eso se escucha hasta el fondo del alma. Seréis como Dios. Usted lee todos esos testimonios de los artistas y los millonarios, sobre todo en Estados Unidos, que es el reino del materialismo, y encuentra a esa persona diciendo, pues yo era un barrendero y esto y aquello, de repente estaba en tal parte, me llamaron a tal otra, y hoy entonces es el millonario y es el famoso actor y es la famosa músico y esto y lo otro, pero todos cuentan esa historia de cuando eran pobres, de cuando no tenían nada, de cuando empezaron de cero por allá, de las cenizas. Entonces ese triunfo y todo eso es lo que todos buscan y todos quieren, porque se supone que ahí está la felicidad, que ahí está todo lo que estamos buscando en este mundo, las ofertas de este mundo. Yo, por razones que solo Dios sabe, pues tuve la oportunidad de saborearme todos los vinos de la tierra, yo creo, durante los años en que yo viví en ese mundo de California, en el mundo del espectáculo, del dinero y todo eso. Yo me acuerdo que toda la gente con quien yo trabajé por más de 20 años, la mayoría de ellos era gente que vivía una miseria interior como nunca he visto, unos corazones rotos, una desolación, gente permanentemente, ahí sí como les explicaba antes, permanentemente en terapia, ¿no? Permanentemente en tratamientos de toda clase, porque dentro de ellos no había nadie, todo lo que tenían era la fama, el dinero, la capacidad de hacer lo que quisieran, pero por dentro no había nadie. Y por eso esas personas con las que yo crecí allá, con las que trabajé tantos años, cuando yo regresé de mi encuentro con Dios, ellos pensaban y siguen pensando que yo perdí mi cabeza, ¿no? Eso nunca lo han entendido. Obviamente que la gran mayoría de ellos no tenían fe ni tenían ninguna raíz cristiana, la mayoría, por lo tanto pues es normal que hubieran reaccionado así. Pero lo que sucede con este mundo y la urgencia de la Virgen María con todos nosotros es que tenemos que luchar muy duro para tener una identidad muy clara, y la identidad clara nuestra como cristianos es muy sencilla, porque es ser el Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra identidad clara, porque se necesita claridad en este mundo. Si alguien le pregunta a usted, oye, pero ¿cómo hago yo para vivir la vida que Dios quiere de mí? Y uno no tiene más respuestas que decir, sea bueno, obedezca, cumpla con los mandamientos, deje de pecar, deje el vicio, no mienta, no robe, no fornique, no adultere, no haga esto, no haga y se le dictan los números, se le dictan las cosas que son sencillas y que es una ley que conocemos de memoria. Y uno repite eso, testifica eso y no hay que buscarle más nada. Esa es la verdad. Y eso es lo que uno dice. Y hay personas que piensan que de repente eso es como muy sencillo. ¿Pero eso es todo? Pues sí, pero váyase a hacerlo y se da cuenta que le cuesta hacerlo, le cuesta ser bueno, le cuesta ser manso, le cuesta ser compasivo, tolerante, paciente, caritativo. Eso cuesta, ¿no? Tiene que ser valiente. Entonces, nuestro testimonio, y es el que la Virgen María presenta siempre, porque eso es ella. Ustedes saben que cuando nosotros miramos a María, nos damos cuenta que es la persona más extraordinaria entre los seres humanos. Dios ha creado seres extraordinarios como Noé, como Moisés, como Abraham, como David y Salomón, como los apóstoles, todos.
todos los patriarcas, todos los profetas, todos los santos de todos los tiempos. Son seres que a veces uno cree que son como extraterrestres, de lo increíbles que son, ¿no? Cuando uno lee la historia de San Antonio de Padua, por ejemplo, o otros santos, y las cosas tan impresionantes que hicieron, uno dice, ¿de dónde venían estos, no? Y eran gente común, como nosotros, igual, ninguna diferencia. Entonces, el resultado final de nuestra vida cristiana está en el Evangelio. Es muy sencillo. Nosotros obedecemos el Evangelio tal y como está escrito, y no como lo quieren interpretar. Porque todos estos teólogos progresistas y esta gente que está tan liberada dentro de la religión nos predican un Evangelio nuevo. Tú sabes que para la masonería infiltrada en la iglesia desde hace muchos años nos trajo enseñanzas de que Adán y Eva no existieron, de que no hubo diluvio, de que Jesús no multiplicó panes, Jesús no resucitó a Lázaro. Y todo esto lo enseñan así, literalmente así. Dense en cuenta de esto. Si yo enseño que no hubo Adán y Eva, sino que es como una historia metafórica que los judíos inventaron para manejar la gente con religión y para darle un sentido al principio de la vida. Si yo predico eso, ¿qué es lo que estoy predicando? Estoy predicando que no hubo pecado original, ¿cierto? Si no hubo pecado original, entonces no hubo Jesucristo, porque no hubo Redentor. Porque entonces, ¿a qué iba a venir Jesús si no hubo pecado original? ¿Qué iba a redimir? Entonces, desen cuenta lo astutos que son. Nos dicen, no existió Adán y Eva. Y mucha gente dice, pues sí, es posible que haya sido algo así como una metáfora, algo así. Pero es que lo que sucede es lo que hay detrás de eso. ¿Cuál es la razón para negar a Adán y Eva? Es para negar el pecado original. Y si se niega el pecado original, ¿a quién están negando? A Jesucristo. Entonces es nada menos que la teología del anticristo infiltrado en la iglesia. Y eso está enseñado en muchos seminarios. Hay muchos sacerdotes que predican así. Yo a veces hablo con sacerdotes que me dicen, oye, yo te oí cuando estabas hablando de Adán y Eva como si fueran dos personas reales. Yo le dije, es que yo lo hablo de acuerdo al Evangelio, así es como está escrito, así es como San Pablo trata a Adán y Eva, así es como Jesús se refiere a Adán, se refieren como a una persona, no como a un símbolo o a una idea. Y yo me voy con el Evangelio. Y dice, no, es que lo que yo he aprendido es que no es verdad, que ellos no existieron como personas. Y son sacerdotes, a veces son religiosos o catequistas, y esto está en la iglesia. Pero sabemos que en la iglesia siempre está la cizaña, ¿no? Y el Señor nos ha enseñado que no debemos arrancarla, porque los ángeles son los encargados de hacerlo, porque nosotros al arrancarla, de pronto nos llevamos la buena hierba con nosotros y la dañamos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando exhortamos, cuando proclamamos la verdad de acuerdo al Evangelio, tal y como nos la ha dado la iglesia. Pero lo más importante es no dejarnos intimidar, no dejarnos asustar por esta civilización, por esta cultura. Así sea nuestra propia familia, así sean nuestros propios hijos, así sean gente misma de la parroquia que esté torcida. ¿Quién sabe? Sacerdotes, religiosos, quien sea. El que venga a predicarnos un evangelio nuevo, no le podemos tocar ni la ropa, dice el apóstol. Dice, si alguien viene a predicarles un evangelio nuevo, que sea anatema, o sea, maldito, porque no se puede cambiar ni una palabra de la palabra de Dios. Voy a terminar con esta lectura que nos da el Espíritu Santo para sellar lo que aquí hemos hecho en estos 2 días y que el demonio no se lo robe, porque eso es lo que queremos. Y vamos a leer de la carta a los Romanos en el capítulo 1 desde el versículo 6.
capítulo 6 desde el versículo 8. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Es un muerto y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, ¿el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos autoriza a pecar? Claro que no. Si se entregan a alguien como esclavos, pasan a ser sus esclavos y obedecen sus órdenes. ¿No es así? Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios, porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado, y liberados del pecado, se hicieron esclavos del camino de justicia. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos, porque Él es santo y misericordioso, nos ama y solo quiere que nos salvemos. Pues yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, por sus familias, por la iglesia en esta isla, por la iglesia en este país y nuestra iglesia en el mundo, porque el Señor nos ha llamado a ella para que seamos santos, para que seamos luz, para que seamos esperanza en nuestra pequeña vida, porque a veces la tentación que hay cuando se habla de qué podemos hacer por la humanidad es pensar como que uno es demasiado insignificante y pequeño y no tiene medios para hacer nada por nadie. Pero eso es el primer error grande, porque es precisamente en esta insignificancia nuestra, en esta fragilidad y vulnerabilidad en la que estamos construidos, que es esta vasija de barro que somos, donde Dios se glorifica. Precisamente nuestra pequeñez es un don para toda la humanidad. Si nosotros se lo ofrecemos a Dios y nos convertimos en vasijas de esa luz del Espíritu Santo que está en nosotros por medio de la Eucaristía, de la oración. Usted de rodillas al lado de su cama, antes de acostarse, puede hacer más por toda la humanidad que si saliera por todas las calles a gritar que ya viene Jesús, como lo hace tanta gente. En esas rodillas está el poder. Nosotros las doblamos y miramos al cielo y le imploramos a Dios, y eso tiene poder, eso es poderoso, y el Señor quiere que hagamos eso, que desde ese silencio de nuestro rinconcito, allí donde está la pequeña vida nuestra, desde ahí elevemos el corazón al cielo y le pidamos al Señor por tantas cosas, por todo lo que nos duele, por el mundo entero, por la paz, por la salvación de las almas, sobre todo por la salvación de las almas. Amén. Amén.